Muy buenas tardes a todas las personas que acompañan esta transmisión. Nuestro país vive una crisis sin precedentes en el ámbito de la educación pública. Es una crisis que se viene gestando desde hace décadas por diversas causas, pero que ha adquirido ribetes de emergencia en los últimos años y muy especialmente por las desacertadas decisiones políticas del actual gobierno, las cuales están causando un desmoronamiento en este aspecto esencial de la vida del país, lo cual afecta a todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta la educación superior pública. Ante esta crisis, diversos sectores de nuestra sociedad hemos alzado la voz y se ha puesto en marcha un amplio proceso de participación ciudadana en defensa de la educación pública. La semana pasada fuimos testigos de movilizaciones multitudinarias en las que se exigió a las autoridades políticas de los poderes ejecutivo y legislativo acciones prontas y efectivas para enfrentar esta crisis. Pero esta es una lucha de largo aliento que requiere de la acción continua y sostenida en diversos ámbitos y por múltiples sectores de la sociedad costarricense. Precisamente para reflexionar sobre qué sigue luego de las movilizaciones de la semana pasada, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, el Pacto por la Educación Pública y la Alianza por una Vida Digna hemos organizado conjuntamente este foro del día de hoy. En esta actividad participan José Oviedo, quien es secretario general de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses, UNAC, y es representante de la UNAC en la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. María Ortega, quien es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. María Estrada, quien es rectora del Tecnológico de Costa Rica. Y José Rodrigo Conejo, quien es planificador y consultor sociopolítico en diversos ámbitos e integrante del Pacto Nacional por la Educación. Les damos una cordial bienvenida a las panelistas y los panelistas y les agradecemos haber aceptado nuestra invitación para participar en esta actividad. Agradecemos también a Alison Quintanilla y al equipo de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo por sus gestiones para realizar este foro y a Hazel Garro por su apoyo en la logística. Saludamos asimismo muy cordialmente a todas las personas que acompañan esta transmisión a través del Facebook Live de Sur. La dinámica del foro será la siguiente. Cada panelista hará su exposición, para lo cual les plantearemos algunas preguntas generadoras. Al concluir las presentaciones, abriremos un espacio para preguntas y comentarios de las personas que nos siguen por el Facebook Live de Surcos. Les solicitamos y les instamos a hacer sus comentarios en el chat del Facebook de Surcos. Sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestro primer panelista, quien es don José Oviedo. Don José, bienvenido a este foro y yo quisiera preguntarle a manera de motivación, ¿qué relación ve usted que tiene la educación pública con la agenda social, especialmente con las demandas del sector agroalimentario? Tiene la palabra, don José, adelante. Muchas gracias, muy buenas noches a las compañeras y compañeros del panel y a los que nos siguen vía virtual. La relación que tiene la educación pública con la agenda social es diversa. Prácticamente es todo, es todo. ¿Por qué es todo? Porque como seres humanos no estamos aislados de nada. Como seres humanos lo necesitamos todos. Y si bien es cierto, la educación empieza en la familia, en nuestros hogares, pero eh, yo diría que paralelamente los vamos educando a través de la vida. Primero en el kinder, eh, ahora desde preparatoria, antes del kinder, escuela, colegio y universidad. Y eso nos hace, eh, cuando tenemos esas oportunidades, nos hace ser ciudadanos eh, de bien para nuestra patria, para la sociedad. Y en el caso de nosotros, los del campo,
en las zonas rurales, la única alternativa que tenemos es la educación pública. Pero en las ciudades también habemos muchas familias, tanto en el campo como en la ciudad, donde los recursos económicos no alcanzan para pagar una universidad privada, ni un colegio, pues ni la escuela tampoco. De ahí que por eso es que nosotros somos unos defensores de la educación pública, porque como actores sociales, cuando perdemos la educación, como decía el eslogan de la marcha, vamos perdiendo la paz. Eh, Hoy día eh, se habla por todos lados de la crisis que tenemos, de la seguridad ciudadana, y no voy a decir que todo el mundo, pero probablemente muchas de esas personas que están involucrados en todo lo que vemos a diario, asesinatos, venta de drogas, etcétera, etcétera, por lo general son personas que quizás no tuvieron la oportunidad de educarse. Eso por un lado. Por otro lado, yo quisiera decir que nosotros, y no solo la UNAC, porque somos muy diversos, las organizaciones que estamos en la mesa social y productiva, porque hemos entendido, como lo dije al principio, aquí los necesitamos todos. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, para producir necesitamos agrónomos, eh, veterinarios, científicos, etcétera, etcétera, economistas, abogados, médicos, eh, repito, etcétera, etcétera, contadores, ¿y qué sucede o qué sucedería si en este apagón de educación que tenemos, los profesionales no son del alto calibre que hemos tenido en la educación pública? Aquí nos enorgullecemos de la calidad de profesionales que tenemos, profesionales de exportación. Me decía un amigo que ya está pensionado que un día iba en un viaje para Estados Unidos y le tocó a la par en el avión, en el asiento, a la par, un señor que era médico y le dice, médico tico, voy para Estados Unidos a hacer una operación. Ese es el tipo de profesional que tenemos y así en todo. Eso, eh, por un lado, lo que quiero señalar es lo importante que es la educación, eh, con los profesionales, pero también nosotros como agricultores. No es lo mismo un agricultor educado, en, en el caso, repito, en el caso de nosotros, que la oportunidad que tenemos es la educación pública, no es lo mismo un agricultor educado, ojalá con educación universitaria, a una persona que no tuvo esa oportunidad, porque nos es más fácil entender lo que significa la producción. Eh, Hoy día nos hablan de que tenemos que utilizar tecnología de punta, que viene la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y difícilmente una persona analfabeta o con poca preparación eh, va a poder utilizar lo que hoy nos hablan, que así va a ser la agricultura y prácticamente ya en muchos países así es. Por eso es que nosotros
Siempre que escuchamos que tiene problemas la educación, como el pagonazo educativo en estos momentos, nos ponemos a las órdenes desde la mesa social y productiva para hacer un esfuerzo, llamar al sector agro, a que tenemos que acompañar estudiantes, profesores, y de igual forma, yo no quiero dejar pasar el momento. De igual forma, nosotros que contribuimos tanto con la seguridad alimentaria, en ciertos momentos también nos hemos acercado a pedir ayuda a los estudiantes, a los rectores, a la academia, y hemos tenido la suerte de que nunca nos han negado el apoyo. ¿Por qué? Porque el tema de la educación es un eje transversal para todos. El tema de la seguridad alimentaria igual, la seguridad ciudadana igual, la seguridad social igual. Es que aquí nadie está aislado, aquí todos somos partes de todo. Eso es lo que yo quería compartir por el momento con ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, don José, por su intervención y sus palabras. Le damos ahora la palabra a doña María Ortega, a quien le preguntamos a manera de motivación cuál es el papel en esta lucha de las personas beneficiarias directas de la educación, ya sea padres de familia, madres de familia, estudiantes y comunidades. Adelante, María. Sí, bueno, primero, buenas noches, espero que me escuchen bien. Está lloviendo por acá, entonces espero que me escuchen bien. Buenas noches a los estimados miembros de este panel, realmente personas que representan mucho estas áreas, y especialmente un gran saludo a las personas que están conectadas el día de hoy, sacando un ratito de su tiempo para escucharnos. Bueno, quiero iniciar comentándoles un poquito de que efectivamente yo soy la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNED, pero también soy estudiante de Ingeniería Agronómica, soy madre y vivo en una zona rural. Comienzo por ahí porque quiero que tengan seguridad las personas que nos están siguiendo, que las respuestas que voy a dar es porque realmente las conozco a ciencia cierta. Como estudiante universitaria, realmente el impacto lo que estamos viviendo actualmente hacia la comunidad universitaria, para los estudiantes universitarios el día de hoy, es algo que realmente nos preocupa. Sabemos que tenemos en nuestras universidades una gran cantidad de personas que necesitan de diferentes presupuestos y diferentes medios para poder cumplir su meta, de poder estudiar, cumplir sus sueños, de poder estudiar, de poder ser profesionales y tratar y buscar la forma de cómo salir adelante, cómo sacar a su familia adelante, cómo sacar a sus hijos, a sus padres, a sin fin de personas que pueden estar dependiendo de ellos. Y este tipo de situaciones que estamos viviendo el día de hoy, ver cómo estamos viéndonos acorralados, nos preocupa grandemente como estudiantes universitarios. Pero también hay que recordar que esos estudiantes universitarios, hay mucho, son padres y madres que también están sacando adelante a sus hijos y también ven cómo la educación de primaria y secundaria se está uniendo a esta decadencia que está viviendo las universidades públicas. Vemos cómo nuestros hijos están siendo privados de becas, estamos viendo cómo nuestros hijos realmente están llegando a instituciones que no tienen las condiciones adecuadas, llámese de infraestructura, llámese de los servicios básicos necesarios, una puerta en el baño. Son cosas que realmente preocupan y nos deben de preocupar a todos, no únicamente a personas que estemos haciendo uso de las universidades públicas, porque es que mucho que se ha tratado de elucidar es que estamos luchando solo por el FES, porque las universidades solo buscan su FES. No, hemos sido muy claros que nos hemos unido a todos los sectores y que hoy estamos luchando es precisamente por la educación pública.
llámese primaria, secundaria, universidades, porque hoy somos uno solo, hoy estamos sufriendo todos. Como lo mencionaba anteriormente el compañero, sin profesionales, ¿cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a tener un buen doctor? ¿Cómo vamos a tener buenos profesionales en el sector agro? ¿Cómo vamos a producir? Si realmente tenemos personas tan capacitadas en el país y sabemos que los costarricenses son personas trabajadoras, son personas luchadoras, son personas que siempre han defendido la patria y siempre han estado para la patria, necesitamos asegurar que estas personas tengan las herramientas necesarias. Necesitamos asegurar que nuestros hijos sean profesionales, que nuestros hijos lleguen a aportar a la economía. Anteriormente habíamos estado hablando desde la federación precisamente eso, que no solo podemos ver a un estudiante como un estudiante, es el profesional, el que va a venir a aportar mañana, el que va mañana a ser un doctor, un maestro, un profesor, porque esas personas van a seguir aportando al país, al desarrollo del país. Entonces no tenemos que solo ver un estudiante, un niño en la escuela o un niño en los colegios. Tenemos que verlos como un todo, como un sistema íntegro que nos apoyamos fuertemente. Realmente a mí como madre me preocupa ver cómo está el sistema actual, de qué están haciendo nuestros hijos en las escuelas, en los colegios, cómo están siendo atendidos, cómo realmente hay muchas cosas que no se están haciendo atendidas, tal vez porque los funcionarios no es que no quieran, sino es porque tal vez no tienen las capacitaciones adecuadas para poder atender ciertas situaciones que se están dando en escuelas y colegios actualmente, porque no tienen el personal suficiente, porque no hay cómo atender a nuestros hijos. Entonces realmente esto va más allá y esto es algo que necesitamos verlo todos los costarricenses y no permitir que sigamos con esos discursos políticos donde buscan que que los sectores se peleen y que los sectores luchen por su lado, porque realmente no estamos en un sector de lados, estamos como uno solo. Y creo que eso lo pudimos demostrar en la marcha, donde todos los sectores nos unimos, porque realmente estamos pensando que Costa Rica ha llegado a un punto tan crítico y sabemos que muchas veces y muchos años pasados decimos, uy, este año no puede ser peor, uy, este año estamos súper mal. Y desgraciadamente, el año siguiente estamos peor. O sea, es preocupante qué vamos a hacer como costarricenses, cuáles son las acciones más a seguir, porque es que no es solo hacer una marcha o no solo hacer unas manifestaciones durante unos días, es solo el inicio de cómo los costarricenses vamos a reaccionar, cómo los costarricenses vamos realmente a seguir en esta lucha, porque realmente llegamos a un punto en que nos llegan y nos dicen a las universidades, y hoy lo estuve viendo y alguien hizo el análisis en la Asamblea Legislativa, y es cierto, tiene razón, no le estamos dando el aumento del FES a las universidades, porque si le damos, siempre fue el discurso del gobierno, si le damos el FES a las universidades, entonces le quitamos a la escuela. Pero ¿de cuánto fue el recorte que les hicieron a escuelas y colegios? O sea, no están siendo realmente fieles al discurso que están haciendo. ¿Por qué hicieron entonces esos recortes? ¿Por qué afectaron a nuestros hijos? ¿Por qué afectaron a los niños en escuelas y colegios? Si se vino el recorte como se vino. O sea, entonces estamos sacrificando a un grupo y no importa, igual vamos a sacrificar el otro. Porque es más importante aportar un 44.3% para pagar la deuda externa. Aunque en Costa Rica nuestros hijos estén sin beca, aunque en Costa Rica nuestros hijos no estén yendo a comer como tiene que ser a su escuela, a su colegio, donde muchos de ellos esa comidita es lo único que tienen en el día. No es cierto. Y queremos venir a seguir con el discurso de que por culpa de las universidades nosotros quitamos. No, nos están demostrando que ellos vienen simplemente porque su único interés es seguir pagando la deuda externa, aportarle el dinero
a un banco, a países en el exterior, y no importa. Costa Rica va a ver qué hace. Básicamente es lo que nos están diciendo. Veamos a ver qué hacemos con nuestros hijos, veamos a ver cómo los llevamos a la escuela, cómo los llevamos a los colegios, cómo hacemos para que para que podamos seguir estudiando en las universidades, veamos a ver cómo hacemos para poder seguir aportándole al país, porque tenemos que seguir pagando los altos impuestos, porque tenemos que seguir aportándole al país, porque no importa, el gobierno nos está diciendo, no importa. No importa porque a mí lo que me interesa es aportar simplemente y sacrificar a quienes tenga que sacrificar. Y lo que hacen para venir a justificar es eso, es seguir buscando ese pleito entre sectores. Y creo que es necesario que despertemos a eso, que los sectores veamos qué es lo que está buscando el país, qué es lo que busca el país y qué es lo que está buscando el gobierno, cómo busca afectarnos y que no permitamos que este gobierno nos ponga en esta crisis, nos ponga en este pleito, porque vamos a continuar de mal en peor, si es que es posible. Porque realmente a este punto no sé si sería posible que el país tenga más retrocesos de los que ya tenemos. No sé si será posible ver a nuestros hijos en situaciones más precarias que las que están viviendo hoy. No sé si ya es posible que hayan menos personas estudiando. Estuve viendo una noticia donde hablaba que más de 5,000 niños no regresaron a las escuelas, a las aulas, después de vacaciones de 15 días. Y siendo eso así, Dios, ¿qué pasó con esos chicos? ¿Qué futuro van a tener esos chicos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué abandonaron las aulas? ¿Y qué va a ser de ellos el día de mañana? ¿Qué va a ser de ellos dentro de 10 años? ¿Van a poder continuar estudiando? ¿Se salieron porque tuvieron que ir a trabajar? ¿Se salieron porque sus padres no tenían cómo mandarlos más a las escuelas o colegios? ¿Por qué se salieron esos chicos? Y ese tipo de cosas no nos hacen alerta, no nos llama, o sea, tienen que encender esas alarmas y hacernos despertar y hacernos decir, no podemos permitir más que este tipo de, de discursos políticos sigan apartando nuestra mirada de la lucha que tenemos que continuar haciendo. Porque es una lucha, esta lucha no se va a acabar ni ahorita, ni se va a acabar en noviembre, cuando ya los diputados decidan algo con los presupuestos, no se va a acabar. Eso es algo a seguir. Y creo que es el momento en que nosotros podríamos demostrarle, no solo a este gobierno, sino a gobiernos futuros, que entiendan que Costa Rica no se va a dejar dividir y que Costa Rica es realmente claro en que tenemos que seguir alerta, porque nunca sabemos qué tipo de gobierno nos pueda tocar en el futuro. Puede que venga un gobierno muy bueno, puede que no, puede que venga un gobierno que siga dinamizándonos como lo está haciendo. Espero que no sea así, ¿verdad? Espero que los costarricenses sean muy críticos en estas próximas elecciones, pero creo que es momento de que Costa Rica como tal, que nosotros lancemos eh, eh, un fuerte grito y que demostremos posiciones, que demostremos que definitivamente con Costa Rica no se juega y que las personas que vayamos a poner en estos altos puestos que nos van a representar sean personas que entiendan que realmente hay que darles cuentas a los costarricenses, que realmente los costarricenses no vamos a permitir que esto continúe. No podemos hacerlo. Yo realmente hago un llamado fuerte a todos nuestros compañeros, a todas las personas que nos vean, no importa si es estudiante universitario, si es un estudiante de escuela, si es un estudiante de colegio, si es un papá, una mamá, nos unámonos fuerte, porque es el futuro no solo mío, porque como le digo yo a mis hijas cuando les digo estudien, ya yo estoy vieja, pero es el futuro de mis hijas, es el país que yo quiero dejarle a mis hijas. ¿Qué voy a desear yo para mis hijas? Creo que como cualquier padre o cualquier madre, tenemos un objetivo en común, que nuestros hijos siempre estén mejor de lo que nosotros estuvimos. Entonces yo hago ese llamado muy fuerte a que nos sigamos uniendo, porque eso solo se logra en unión, porque definitivamente, aunque suene trillado, la unión hace la fuerza.
Y en el momento que vean que nosotros como sectores flaqueamos, por ahí van a buscar cómo desarticular todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Yo agradezco el espacio de verdad y en lo que yo pueda ayudarles con muchísimo gusto. Y adelante todos, no podemos dejar y no podemos bajar nuestros brazos, tenemos que seguir una lucha constante. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María. Y a continuación, le cedo la palabra a doña María Estrada, rectora del Tecnológico de Costa Rica, y le presento la siguiente pregunta motivadora. ¿Cuál sería el papel de CONARE y la Mesa Nacional de Diálogo para articular la defensa de la educación pública y el Estado Social de Derecho más allá del FES? Adelante, doña María. Muchas gracias, don José María. Muchas gracias por la invitación a este espacio y un saludo también a todos los compañeros y compañeras de la mesa de discusión el día de hoy. Primero, muy honrada porque como rectora de una universidad pública, al igual que mis otros compañeros rectores, reconocemos en la Mesa Nacional de Diálogo ese espacio articulador de diálogo permanente en la lucha por la defensa de la educación pública. Y como CONARE, ¿verdad? El Consejo Nacional de Rectores, donde nos encontramos las 5 universidades públicas de Costa Rica, sabemos que el país ahora requiere de esos, de que levantemos la voz, todos los liderazgos alrededor de los temas de educación. Esta crisis que estamos viviendo, ¿verdad? Desde hace muchos años, ahora se profundiza muchísimo más. Estamos ante la crisis más grande en los últimos 40 años y como universidades también es nuestra obligación unirnos a esta mesa de diálogo y también a diferentes otros espacios y no nos cansaremos de llevar esa visión crítica como universidades públicas alrededor de que la educación es una de las bases fundamentales de la democracia en nuestro país, ¿verdad? El por qué es importante seguir financiándola desde el Estado para asegurar también el bienestar de todas las personas en nuestro país. Reconocer que la marcha es un espacio legítimo para levantar la voz, ¿verdad? Fue una marcha muy importante, multitudinaria, multisectorial, lo cual nos llevaba a sensibilizar a los diferentes poderes de la República y también para devolverle al pueblo la confianza en la democracia. Levantar la voz y llegar y marchar por todas esas personas que no pudieron hacerlo, por todas esas personas también que están sacrificándose y honrando los compromisos educativos públicos donde el Ministerio de Educación no los está cumpliendo y también insistir en que ya no es posible recortar más el presupuesto para la educación. Entonces, como esa voz crítica permanente, como las universidades, la seguiremos manteniendo y estando presentes en esta mesa nacional y también promoviendo los diferentes espacios donde tengamos que ir en defensa de la educación pública en todos sus niveles, ¿verdad? Eso es como muy importante. Esto no solamente es sobre el FES es solo un pedacito de todo el presupuesto de la educación pública, pero nos preocupan la educación en todos los niveles, incluido preescolar, primaria, secundaria y universitaria, por supuesto. Entonces, esta sensibilización no termina en esa marcha, más bien todo lo contrario, se fortalece y ahora continúa desde el papel central nosotros como universidades de también llevar esa mirada crítica y ese propósito que tenemos ante la sociedad. Venimos de ciertos movimientos sociales que hemos estado desarticulados, ¿verdad? Y la mesa social de diálogo ha sido ese punto de encuentro que nos ha permitido también el reflexionar a partir también de, recordemos, la ley de antihuelgas, ¿verdad? Y que las universidades públicas también reconocemos que tenemos que renovar las confianzas, esas confianzas y no es un tema de imponer la verdad. Jamás pretenderemos decir que las universidades llevamos absoluta verdad, no, pero sí tenemos la apertura de ese diálogo social. Siempre en la universidad encontraremos esos espacios de respeto, de armonía, de escuchar las diferentes posiciones y también crear esos acuerdos
donde encontremos esos puntos de encuentro en los disensos, ¿verdad? Porque también en una democracia podemos disentir y precisamente en el marco de la diversidad, de la multisectorialidad y de las múltiples necesidades que tiene nuestro país, también ahí es donde nos encontraremos para encontrar esas soluciones. Entonces, reiterar, ¿verdad?, que la marcha fue una expresión de la democracia costarricense y que fue construida a partir de consensos, ¿verdad? Y que precisamente esa marcha estuvo llena de muchas generaciones, ¿verdad? Porque no es solamente la generación de quienes estamos liderando las universidades, sino personal, personas estudiantes, personas jubiladas, y también sociedad civil que quiso unirse a la marcha, nos refleja toda esa diversidad que tenemos en nuestro país y que todos estamos preocupados por esa base fundamental de nuestro país, que es la educación pública. Entonces, el llamado es a continuar fortaleciendo estos diálogos, estos encuentros, que en algunos momentos serán en las calles, en otros momentos serán en las diferentes mesas del legislativo, del ejecutivo, de los diferentes espacios locales, nacionales e internacionales también, ¿verdad? Porque este ha sido una noticia también que ha estado en escalada a nivel internacional, porque llama mucho la atención que en algunos espacios como país civilista podamos levantar la voz sobre la experiencia que tenemos en la inversión en educación y cómo podemos dar de manera oportuna respuesta a las necesidades que en este caso nuestro modelo económico nos llama a dar respuestas oportunas, inmediatas, ojalá también, ¿verdad? Como algunas de las universidades también hemos estado posicionando alguna oferta académica que nos permite atender nuestro modelo también socioproductivo. Y ahora don José Oviedo mencionaba, ¿verdad?, de las necesidades del apoyo del sector agro para tener y actualizar sus procesos de manera oportuna, pero también el cómo todos estos temas relacionados con la tecnología, la inteligencia artificial, ¿verdad? Costa Rica puede dar ya respuesta a esas necesidades gracias a esa visión que hemos tenido siempre de avanzada como un país que invierte en educación, un país civilista sin ejército. Por eso es importante no solo posicionar que no es conveniente que esta crisis educativa se profundice, sino que más bien es hora de volver a invertir en la educación como lo manda la Constitución. Entonces, desde el CONARE, pues estaremos ahí reflexionando, aportando nuestras visiones, pero también poniendo todo lo que podamos desde nuestros espacios. Recordar que también no solo somos docencia, ¿verdad? Las universidades también hacemos mucha investigación, mucha acción social y no solamente cuando un sector nos llama, nosotros nos acercamos, no, nosotros estamos de manera permanente trabajando con muchas comunidades del país, algunos con mayor cobertura que otros, pero sin duda siempre estamos articulados con las comunidades, con los gobiernos locales. Entonces no es un tema de que las universidades nos acercamos solo cuando llega la hora de negociar. No, no es eso, es que es natural para nosotros trabajar de la mano con las comunidades a través de la docencia, la investigación, la acción social, la vida universitaria que también hace reflexionar y dar voces a toda nuestra comunidad estudiantil. Entonces, que nuestros estudiantes también tengan un alto porcentaje de empleabilidad es una de las tantas muestras de que la universidad pública sigue contando con mucha credibilidad de parte del Estado, de las personas en Costa Rica, a nivel nacional e internacional de parte de nuestros empleadores, y que también podemos dar las respuestas a nivel social, como ahora lo comentaba don José Oviedo y doña María en su calidad de representante estudiantil. No quisiera extenderme más, ¿verdad? Por si hay preguntas más bien de nuestra audiencia y nada más resaltar que como rectora del Tecnológico y también como parte del Consejo Nacional de Rectores, estamos unidos en la Mesa Nacional de Diálogo y más unidos que nunca con todos los sectores de la educación y sectores sociales, que nuevamente seguiremos levantando la voz alrededor de que la inversión en la educación pública costarricense es fundamental para que siga siendo una base de nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias, doña María, por su intervención. Y finalmente escucharemos la participación de don José Rodrigo Conejo,
a quien le planteamos la pregunta de qué es la ruta del Pacto por la Educación Pública. Don Rodrigo, adelante. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Agradecerle también a la organización de este foro tan importante, a este panel tan distinguido. Para mí es un verdadero honor compartir con doña María Estrada, rectora del Tecnológico, María Ortega, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, con don José Oviedo, un dirigente histórico del sector agropecuario de nuestro país. De verdad que es un gusto, y yo creo que esta integración tan plural, tan diversa, también intergeneracional de este foro, ¿verdad? Gente de diferentes edades, habla muy bien de cuál es el esfuerzo que diferentes organizaciones, movimientos sociales, organizaciones productivas están llevando a cabo para abordar la peor crisis educativa en los últimos 40 años. Y esto hay que recordarlo. Esta es la peor crisis educativa de los últimos 40 años. La última gran crisis fue en los años 80 de Costa Rica, y conocemos y aún hoy sufrimos las consecuencias de esa gran crisis que generó la exclusión de miles y miles de estudiantes del sistema educativo. Las personas que vivieron, yo en ese momento no existía, pero que vivieron esa época se recordarán como sus compañeras, sus compañeros de colegio tuvieron que salir del sistema educativo, en donde en una gran crisis económica que vivimos en esa época, se tomaron decisiones incorrectas, decisiones como recortar la inversión en educación, y eso generó la exclusión de miles y miles de personas. Y hoy entonces nos vemos ante una situación similar, con el agravante de que vivimos en una época en donde la inversión en educación e innovación es el único camino para salir adelante como país, como Costa Rica, que le apostó no al extractivismo, no a la explotación de sus recursos naturales, sino más bien que le ha apostado a su gente y al valor agregado que le ofrecemos al mundo, y que esa es la clave de nuestra valor como país. Entonces, bueno, Costa Rica desde finales del siglo XIX comprendió que la educación era estratégica para salir adelante, y eso fue lo que nos hizo realmente ser un país distinto. Es decir, que en la escuela pública se encontrara el hijo del cafetalero, del dueño de las grandes haciendas cafetaleras, como el hijo del obrero. Eso fue lo que permitió generar esa integración social de la cual hoy aún recogemos esos frutos, y sin embargo hoy nuevamente esa crisis nos amenaza y nos pone en riesgo esa estabilidad democrática y ese bienestar que hemos alcanzado en Costa Rica en comparación con la región en que habitamos, ¿verdad? Entonces, ante esta crisis educativa es que más de 70 organizaciones sociales productivas, la academia, las universidades, los movimientos estudiantiles, sindicatos, organizaciones del agro, organizaciones en defensa del agua, de los derechos humanos, propusieron la semana pasada una movilización nacional en San José el miércoles y el jueves en diferentes regiones del país, en todas las regiones del país, para dar un llamado contundente en defensa de la educación pública y a favor de un pacto nacional por la educación pública, que es lo que yo quisiera aprovechar el espacio del día de hoy para contarles, porque yo he venido acompañando este proceso ya desde hace meses, y es realmente una oportunidad inédita, yo diría, que por parte de los movimientos sociales, en donde ante una crisis educativa como la que estamos viviendo, en vez de solo denunciar y reaccionar de manera reactiva ante esta crisis y demandar cambios, exigir renuncias, etcétera, los movimientos sociales dan un paso más adelante y proponen soluciones, proponen alternativas y recogen las recomendaciones técnicas, que son alcanzar un acuerdo nacional para resolver de manera conjunta esta gran crisis educativa que estamos sufriendo hoy, y cuyas consecuencias vamos a vivir especialmente las personas jóvenes y las personas de los sectores más vulnerables y más excluidos del país. Entonces, yo voy a compartir rápidamente 2 diapositivas en donde recopilo un poco cuáles son los antecedentes de esta histórica propuesta que se realizó la semana pasada, que se entregó ante la Asamblea Legislativa, ante el presidente de la República, ante la Defensoría de los Habitantes, en donde ya desde 2021 se reconocía que estábamos en la peor crisis educativa. Esto lo señalaron el Estado de la Educación, diferentes investigaciones, y desde ese año se llegó al entendimiento de que era necesario alcanzar un acuerdo nacional para resolver esta crisis educativa. En el año 2022, un año después, el movimiento estudiantil de entonces retoma la propuesta y propone un pacto nacional por la educación pública,
que es retomada en este año y el año pasado, de hecho que también. Esto ante la inacción del gobierno y el MEP, que solo ha hecho una profundización de esta crisis. La gente reconoce cuáles son las consecuencias y las condiciones de nuestro deteriorado sistema educativo. Esto se refleja con toda claridad en la moción de censura que se aprobó, la segunda en historia apenas, contra la ministra de Educación, Ana Catarina Müller, por su inacción, por su falta de liderazgo ante la peor crisis educativa de los últimos 40 años. Teniendo claros estos antecedentes, es que se propone esta hoja de ruta, este camino, esta propuesta para alcanzar el Pacto Nacional por la Educación Pública. Les decía, el año pasado tuvimos una multitudinaria marcha en San José por la educación pública, articulando entre los diferentes sectores. Esto es primaria, secundaria, educación superior, las universidades públicas, la educación preescolar, los INDEAS y todos los diferentes medios y manifestaciones del sistema educativo. Esto en el año pasado, en noviembre del 2023, se retomó esta iniciativa por parte de los movimientos sociales y se organizó el primer encuentro nacional por el Pacto por la Educación Pública, en donde allá hay propuestas concretas, ya hay acciones específicas que los diferentes sectores que participaron de este encuentro presentaron y pusieron sobre la mesa. Estas propuestas están ahí, están sistematizadas y también contamos con los diferentes aportes de los otros sectores académicos, económicos, productivos, laborales, etcétera. A partir de esto es que este año se realiza, la semana pasada justamente, la movilización nacional por la educación pública y la agenda social. Porque como decía don José Oviedo al inicio de este panel, la educación pública es todo, está interrelacionada con todos los diferentes sectores: agro, agua, electricidad, servicios, derechos humanos y todos los demás que nos han hecho diferentes como país, como por ejemplo la salud pública. Es que esta marcha entonces se organiza la semana pasada con un mensaje contundente por un pacto nacional por la educación pública. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue luego de esta marcha que yo coincido con mis compañeras? Fue multitudinaria, fue exitosa, no fueron 3.500, no fueron 5.000 personas, como dijo nuestro presidente la semana pasada, fueron decenas de miles de personas de todo el país, solo el miércoles, porque a eso hay que sumarle toda la gente que se movilizó en Limón, Nicoya, todas las provincias del país tuvieron movilizaciones a nivel regional y eso refleja parte de ese descontento que hay hacia el estado deplorable de nuestra situación a nivel del sistema educativo. Ahora, ¿qué sigue? Y aquí yo quisiera cerrar mi intervención con los pasos siguientes. Bueno, como parte de este documento político que se entregó a la presidencia de la Asamblea Legislativa la semana pasada, se propone una ruta que el siguiente paso es este que vemos en pantalla, una consulta ciudadana. Vamos a estar habilitando en los próximos días una consulta ciudadana para recibir ideas y propuestas que nos lleven a mejorar la situación de la educación en todos sus niveles. Pueden ser propuestas de carácter más local, de carácter más inmediato, como reparar un centro educativo, el techo de un centro educativo que se esté cayendo, hasta propuestas de carácter más estructural, más de largo plazo, como por ejemplo reformas, proyectos de ley, actualizar la política educativa vigente, etcétera. Vamos a estar recibiendo y analizando con mucho interés, con mucho respeto, todas estas diferentes propuestas ciudadanas que recibamos en esta consulta para sistematizarlas, para analizarlas y que eso nos permita sentar la base para en noviembre de este año tener un congreso por el Pacto Nacional por la Educación Pública. Un congreso que el resultado esperado va a ser justamente la suscripción, la firma de un acuerdo que sea justamente el pacto. ¿Y qué es el pacto al final? Porque, ¿verdad? Mucho se habla del Pacto Nacional, pero ¿qué es concretamente? Bueno, un inventario de acciones y propuestas de corto, mediano y largo plazo para enfrentar conjuntamente la crisis educativa, con sus respectivas metas, responsables, plazos específicos y los recursos necesarios para su implementación, que ese sería justamente el desafío siguiente. ¿Cómo asegurarnos para que ese documento del papel lo llevemos a la acción, a la práctica, entre los diferentes sectores y organizaciones que estaremos promoviendo este llamado por el Pacto Nacional por la Educación Pública? Y esto entonces es un llamado no solo a las organizaciones sociales productivas que estuvimos en las movilizaciones de la semana pasada, sino también al gobierno, a los diferentes actores del sector privado, a los gobiernos locales, otros movimientos sociales,
los organismos de la cooperación internacional que han apoyado procesos de entendimiento, acuerdo y diálogo en torno a la educación en otros países. Esto no es nuevo, aquí no estamos inventando el agua tibia. Colombia, España, Perú son países que han tenido procesos de diálogo para construir pactos por la educación. Guatemala en este momento está emprendiendo un proceso similar. Y aquí tenemos que sumar a todos los actores, desde los sindicatos hasta las cámaras empresariales, partidos políticos, familias, comunidades y la sociedad en su conjunto para unir esfuerzos y poder enfrentar de manera conjunta esta crisis educativa. En paralelo a esto, también estamos promoviendo un mecanismo de enlace ciudadano para apoyar a la Asamblea Legislativa en la discusión del presupuesto nacional, que ahí es donde se discute justamente la inversión en educación, que hay que decir que es la más baja de los últimos casi 20 años como expresión del Producto Interno Bruto, que es donde deberíamos estar invirtiendo el 8 y ya vamos para el 4,9 según los datos que tenemos a partir de lo que presentó el gobierno la semana pasada. Entonces yo cierro mi intervención con este llamado que hacía el programa Estado de la Educación ya en el 2021, imagínense, hace 4 años, 3 años. Ellos hablaban entonces de generar un acuerdo nacional por la educación, que sería el equivalente al pacto, y decían las investigadoras e investigadores del Estado de la Nación, este acuerdo requiere mucho más que la firma de un documento por parte de los actores sociales, políticos e institucionales. Aun cuando se lograra estampar esas firmas, el proceso requeriría en sí mismo un arduo trabajo de diálogo social, pues se sabe que el papel aguanta lo que le pongan, como dice la gente. He ahí la complejidad de la situación actual. Se requiere una gran inversión de tiempo y esfuerzos para llegar a un acuerdo, pero en el caso de que se lograra, este éxito sería apenas el punto de partida para lo que verdaderamente importa, su implementación efectiva. Es claro, pues que no solo es cuestión de acordar medidas, sino de crear el mecanismo y el músculo social para llevarlas a cabo y de acompañar su ejecución y pedir cuentas. Se necesita convertir al acuerdo en una hoja de ruta que trascienda los cambios de gobierno. Entonces, como ven, este es el llamado a la acción, un pacto nacional por la educación pública en donde logremos ponernos de acuerdo, sentarnos a la mesa actores distintos y acordar, sobre todo acordar acciones concretas que nos permitan salir de esta crisis educativa, porque ya los resultados los conocemos y los resultados son más pobreza, más desigualdad, más violencia, más exclusión, más autoritarismo, y eso definitivamente es todo lo que no queremos para nuestro país. Así que yo realmente estoy feliz, esperanzado de que este proceso cuaje, ¿verdad? Logre conjuntar los diferentes esfuerzos nacionales por resolver la educación pública y hacer un llamado nuevamente a que familias, juntas de educación, gobiernos locales, sindicatos, empresas privadas puedan sumarse a este llamado nacional y a esta consulta ciudadana que vamos a estar abriendo en los próximos días. Encantado de compartir con ustedes y abierto a todas las preguntas y comentarios por parte del público. Muchas gracias, Rodrigo, por su intervención y muchas gracias a las panelistas y los panelistas por sus excelentes presentaciones, muy motivadoras. Pasamos ahora entonces a la fase de compartir los comentarios y las preguntas que nos han hecho las personas que siguen esta transmisión a través del Facebook Live de Surcos. De Radio Cultural Buenos Aires 88.1 FM nos mandan un mensaje que están retransmitiendo este importante tema. Agradecemos muchísimo a las compañeras y compañeros de Radio Cultural Buenos Aires por llevar este mensaje a través de su emisora. Hay una serie de mensajes, voy a leer algunos que plantean pues, la importancia de este tema, la necesidad de fortalecer la educación pública, la importancia de unirnos y de manera intersectorial para esa defensa. Voy a leer algunas de ellas. Y hay algunas preguntas también para las panelistas y los panelistas. Don Brandon Porras nos dice, me gustaría consultar a los panelistas sobre qué posición se maneja acerca de la deslegitimación de la educación superior para mantener la política de recortes y la inconstitucionalidad de no dar el 8% para la educación pública en general. Natalie Quiroz Aguilar menciona las universidades forman a los profesionales de todas las áreas, por tanto el beneficio de las universidades no se queda en los estudiantes, incluye la población general. Rosa María Muñoz nos dice, buenas tardes, de mundo sin guerras y sin violencia. Me parece que la campaña que legitima a la educación superior se basa en datos numéricos que resaltan que la mayoría del presupuesto se gasta en salarios muy altos.
Entonces se debe demostrar con números y datos la realidad, no solo en los salarios, sino cómo se invierte en el estudiantado. Josefina Pujol nos dice, creo que hay que insistir en que no se puede dar un 43% al pago de intereses y deuda externa. Hay que insistir en que se debe eliminar la elusión y la evasión y se tiene que hacer una reforma tributaria que recoja dinero de las empresas y las personas que más pueden. Natalie Quiroz también dice, ahora también quieren quitar el presupuesto a los bomberos. Vivian Rodríguez nos comparte este comentario. Nuestro sistema educativo costarricense siempre nos ha distinguido internacionalmente. La población tiene que entender que esta lucha es de todos y todas. Sin educación no hay desarrollo, no hay avance, no hay progreso. Protección económica de nuestros derechos resulta en oportunidades reales para la sociedad. Defendamos la educación pública de Costa Rica. Y Rosa María Muñoz dice, la violencia es un tema que no solo tiene que ver con la guerra. En este momento nuestro país se enfrenta a la violencia económica de un proyecto neoliberal que ataca directamente todas las garantías sociales a las que tenemos derecho, los y las costarricenses. Es importante y la unidad de todos los sectores en esta lucha. Elena Zamora nos comparte, importante participar en las diferentes actividades de este mes patrio, con carteles que manifiesten la defensa de la educación pública, noche de faroles, desfiles, etc. Patri Mora dice, no podemos desmayar para que la educación no decaiga. Unirnos en este momento es lo fundamental. Vivian Rodríguez comenta, sigamos accionando a favor de la educación pública por nuestro país, por nuestras nuevas generaciones. Rosa María Muñoz dice, sin salud, sin educación y sin una calidad de vida digna, no puede haber paz. Juntos somos más. Casilda Sancho comenta, excelente, estamos en un momento donde la organización de todo el pueblo costarricense debemos unirnos para defender lo que hemos logrado. Y Vivian Rodríguez nuevamente nos dice, el Pacto por la Educación es una esperanza de avance y progreso para nuestro país. Acciones propositivas y reales como el Pacto por la Educación es hoy el vehículo necesario para sostener esta lucha en defensa de nuestra educación y las generaciones venideras. Melania Monge manifiesta, excelente iniciativa, el Pacto por la Educación nos llena de esperanza. Y Patri Mora dice, unirnos y defender lo que hemos logrado, un pacto nacional por nuestra educación como estudiante de la UNED. Y Vivian Rodríguez comenta el Pacto por la Educación, una iniciativa viva, real y propositiva. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí los comentarios que hemos recibido, pues todo muy positivos, muy alentadores, con un aire de optimismo de lo que se está haciendo, de lo que se está buscando, de lo que se está construyendo. Entonces, más bien le doy la palabra a las panelistas y los panelistas por si quieren referirse a algunos de los comentarios o preguntas que han hecho las personas a través del chat. Aquí, disculpen, mientras ustedes participan, hay una pregunta que también les dejo planteada de Eduardo Boza Oviedo, quien dice, en sus criterios, ¿qué acciones, estrategias más efectivas podemos hacer para todos, entre todos, para involucrar más a la población en general respecto a esta problemática? Me parece que esta pregunta de Eduardo es muy interesante porque toca precisamente el tema de cómo ligar la lucha por la educación con amplios sectores de la sociedad, no necesariamente directamente vinculados con la educación, aunque todos los sectores tienen que ver con la educación, pero cómo lograr esta interseccionalidad. No sé qué reflexiones podrían tener ustedes en cuanto a estrategias para ampliar este espacio conjunto de acción en pro de la educación y el Estado social de derecho. Sí, yo Sí, quisiera Rodrigo. aportar, gracias, a esta pregunta y agradecer muchísimo los comentarios que tantas personas están haciendo en la transmisión. A don Eduardo Boza decirle que justamente este es el desafío de la consulta ciudadana que vamos a estar abriendo en los próximos días, que la gente, las diferentes organizaciones sociales, productivas, educativas, empresariales, también sindicales, puedan proponer acciones, estrategias concretas para juntar esfuerzos y resolver de manera conjunta esta crisis. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Qué hacer ante una escuela que está deteriorada, que tiene un cierre técnico, una orden sanitaria por su deficiente infraestructura educativa? Bueno, ¿por qué no entonces proponer que las diferentes organizaciones de base comunitaria, el gobierno local, asociación de desarrollo, tocarle la puerta a la empresa privada, tocarle la puerta a un sindicato, tocarle la puerta a las universidades públicas y generar algún tipo de campaña, propuesta concreta para financiar lo que haya que resolver en esta
centro educativo deteriorado, que los hay, y en el orden de los cientos en el país. Son casi 1000 centros educativos que han enfrentado cierres por órdenes sanitarias o cierres técnicos. Y entonces, estos son el tipo de propuestas que invitamos a hacer en esta consulta ciudadana. Propuestas concretas, específicas, pero también propuestas más de carácter transformador, porque tampoco la solución a la crisis educativa pasa por organizarnos en nuestras comunidades y arreglar la infraestructura deteriorada, sino también pasa por reformas a las políticas públicas vigentes, pasa por también un tema de inversión, y por eso estamos proponiendo acompañar a la Asamblea Legislativa para garantizar que se respete la inversión pública, que se revierta ese deterioro que ha sufrido la inversión en educación en los últimos años. Y entonces acá la respuesta es que son muchas, ¿verdad? Las posibilidades para resolver de manera conjunta la crisis educativa. Entonces, la invitación nuevamente, participar de esta consulta ciudadana, en donde vamos a estar recibiendo propuestas concretas y propuestas también más de mediano o largo plazo que nos permitan enfrentar como sociedad esta crisis educativa que nos afecta a todas y a todas, pero cuyos impactos de no resolver la crisis educativa vamos a sufrir más aún las personas más jóvenes y las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Ya esta situación la conocemos en los 80s, conocemos sus resultados, y como país deberíamos estar decididas y decididos a no repetir esta historia que ya conocemos. Gracias. Adelante, María Ortega. Sí, bueno, uniéndome a lo que mencionaba el compañero Rodrigo, ¿verdad? Ese tipo de acciones, pero yo también nos instaría a una acción un poco más inmediata, es a mantenernos informados. Creo que mantenernos informados para que precisamente cuando escuchemos a alguien que tal vez está haciendo un comentario, que tal vez pues no tiene la información completa, que seamos nosotros ese medio que llevemos la información adecuada, que si hay que tomar una decisión, que por ejemplo, si tenemos que decir si hay que ir a una marcha, sepamos por qué estamos yendo a esa marcha, sepamos por qué estamos luchando. Creo que es algo muy importante que la gente vea eso, que si hay o sea, que sí tenemos bases con esta lucha que estamos haciendo y que es algo que se viene dando en todos los sectores y que las personas, como lo menciona Rodrigo, las que más sufren son las que están en más estado de vulnerabilidad y no solo tal vez en el tema económico, sino también los niños, los chicos que necesitan que nosotros como adultos los defendamos. Entonces creo que eso es algo que también me gustaría instar a las personas a eso, o sea, que busquemos la información veraz para que podamos nosotros realizar esa lucha de la forma adecuada, con toda la información necesaria y para que así sea más difícil que quieran, ¿cómo diríamos? A lo tico, para que sea más difícil que nos quieran envolver. Entonces, creo que es algo que deberíamos de hacer, digamos, como de forma más inmediata y así, teniendo la información, podemos hacer precisamente lo que dice Rodrigo. Ya empezar, bueno, tengo esta información, puedo proponer esto o ya con esta información puedo notar que esas son las situaciones que se están dando, ¿verdad? Y en caso de buscar otras personas que le puedan ayudar y apoyar para poder generar esas acciones que mencionaba Rodrigo. Sería. Gracias, don José Oviedo, adelante. Yo no quiero dejar a un lado de que estamos en una guerra económica. Y no lo quiero dejar a un lado porque cuando suceden las cosas como la crisis educativa de la educación pública, pasa exactamente por eso. A medida que van arruinando la educación pública, aparecen actores con un poder económico fuerte, haciéndose muy millonarios. ¿Por qué? Porque entonces surge de que como la educación pública tiene sus debilidades, hay que apostarle a la educación privada. Y ahí está el detalle, decía el cómico Cantinflas, porque nada viene de gratis. Y lo otro es que en esa guerra económica, a mí me gusta mucho hablar con hombres,
¿Cómo es posible que, bueno, yo vivo en Escazú, y cómo es posible que, por ejemplo, la escuela de Huachipelín, un distrito de Escazú, de San Rafael, tiene dinero, pero resulta que para comprar gas para los niños, para que les cocinen gas, para cocinar, para la comida de los niños, es tan engorroso la situación que yo tengo la oportunidad en estos momentos de ser el presidente del Centro Agrícola de Escazú. Y nosotros desarrollamos una feria del agricultor en las instalaciones del gimnasio de la Escuela de Huachipelín. Y entonces nosotros tenemos que estar prestándoles dinero a la Junta de Educación de Huachipelín, repito, teniendo dinero para que compren el gas en el momento oportuno, porque resulta que no, yo desconozco cuáles trabas burocráticas hay, pero hay momentos de que si no les prestamos el dinero para que compren el gas, los niños no pueden alimentarse por falta de gas. Y esto lo estoy señalando porque también conozco de que hay momentos en que hay dineros para pintar una escuela o X, hacer X cosa, y las trabas burocráticas son tan engorrosas que se les hace un mundo. Yo quería hacer ese comentario porque por todos lados tratan de ponerle trabas a la educación pública. Muchas gracias. Gracias, don José. Adelante, doña María Estrada. Gracias, no encontré el La icono para manita. levantar la mano, sí. Esas son las ventajas de haber activado el asistente de inteligencia artificial. Siempre tendrá sus pros y sus contras. No, alrededor de eso tal vez referirme que hay mucha desinformación, ¿verdad? Y creo que tenemos que retornar a ese boca a boca que antes nos diferenciaba tanto y volvernos a articular de manera presencial, ¿verdad? La pandemia nos dejó grandes cosas a nivel tecnológico y lidero una institución tecnológica, pero sin duda estas crisis siempre es mejor contarlas personalmente. Podemos hacer cosas masivamente a través de un medio como estos, ¿verdad? Pero solo conociendo las realidades de cada una de las comunidades educativas a lo largo de nuestro país, veremos de verdad dónde están esas grandes necesidades y que estamos perdiendo nuestro pilar fundamental educativo público. Y en ese sentido, sobre las estrategias que consultaban, creo que tenemos que verlo a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Y hay acciones que ya ahora comentaba Rodrigo, que queremos ayudar a los diferentes espacios donde podamos articularnos para ir llevando a cabo este pacto, pero todas las personas que estamos en un espacio educativo tenemos que contarles a nuestras familias y a los estudiantes y profesores y profesoras que estén vinculados qué es lo que está pasando. No es cierto que están arreglando el país para sanear sus finanzas. Tal vez a nivel macroeconómico sí, pero a costillas de la educación, del bienestar de las personas, ¿verdad? Aquí de nuevo reiterar que no es que las universidades digamos que tenemos la verdad, no es eso, es que las visiones son muy distintas, ¿verdad? Vivimos en un país donde el Estado social siempre ha sido el que ha apoyado el bienestar de las personas y no puede ser que los números macroeconómicos mejoren a costas de la pobreza de muchos de nuestra población, porque no tendrán salud, porque no tendrán educación, porque no tendrán seguridad, ¿verdad? Y de la mano, si vemos las crisis que también estamos teniendo por el narcotráfico, el montón de asesinatos, feminicidios que incrementan, ¿verdad? Es todo lo contrario a lo que queremos. Queremos más bien más personas en las aulas, más personas formándose, más personas con empleo, más personas con emprendimientos, más personas posicionándose a nivel nacional e internacional con empleabilidad de alto renombre, ¿verdad? La vez pasada nos comentaban
El ministro de Hacienda decía que para nosotros es muy fácil llegar y extender la mano nada más y pedir. Yo fui muy clara al aclararle que no solo los funcionarios públicos formamos, en este caso las universidades, a los profesionales, nosotros también aportamos a las arcas del gobierno, ¿verdad? A través de los impuestos que nosotros sí pagamos, pero también formamos, en este caso en el TEC, profesionales que aportan sendas, aporte económico a Hacienda y al todo el componente económico del país, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay que avanzar a contar a cada una de las personas y comunidades lo que de verdad está pasando y que no es cierto que alguien está arreglando el país, que no es cierto que las personas, muchas de ellas que se sacrifican, ¿verdad? Si escogiendo si ese día llevan almuerzo a sus trabajos o mandan la cuota para el patronato de las escuelas o las cuotas que piden en los colegios para los exámenes u otros materiales que el MEP no está cubriendo, no es cierto que nos están socando la faja para poder tener todos mayor bienestar a futuro, ¿verdad? No lo es. Entonces, más bien estaríamos perdiendo el país a como lo han hecho otros países, no solo de la región, sino a nivel del mundo. Y es muy triste porque ya nos están comparando eh, con países donde más bien éramos nosotros los que nos diferenciábamos en la región por esas inversiones educativas en salud y demás. Y más bien es hora de volvernos a comparar con los países referentes en estos términos de avanzada de educación pública. Entonces, que no nos cansemos de defender la educación en todos los niveles, ¿verdad? Porque así es como estamos en este pacto, unidos para defender la educación en todos los niveles y en el corto plazo, vocear sobre lo que la crisis que estamos viviendo, al mediano plazo avanzar, ¿verdad? Con este corto, mediano plazo avanzar con el pacto y a largo plazo, por supuesto, siempre aspirar y ojalá sobrepasar ese 8% constitucional que ya nos demanda la Constitución. Entonces, y otra estrategia, yo creo que cada estudiante de todos los niveles tienen que estar siendo voceros de tanto contar como vivir. Somos vivencia plena de lo que es la educación pública en este país. Entonces, seguirlo articulando, seguirlo voceando. Críticas siempre tendremos y no prestarnos para esa polarización que se está dando en el país, ¿verdad? Y no caer en provocaciones o en espacios donde nos provoquen, ¿verdad?, hacia un espacio, un intercambio agresivo. Entonces, más bien siempre mantener la calma y salvaguardarnos todos como país civilista que somos y que siempre a través del diálogo podremos encontrar soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a proceder a leer 3 comentarios más que hemos recibido. Jacqueline Venegas Lara nos dice, buenas noches. Un pueblo sin educación es un pueblo muerto. En las aulas enseñamos a ser individuos que piensen y opinen, críticos de lo que está sucediendo en Costa Rica. La seguridad y la salud están siendo opacados nuestros derechos. En lugar de avanzar, estamos retrocediendo. Natalie Quiroz Aguilar dice, es importante divulgar datos concretos de la realidad de las universidades, no solo de la UCR. Las universidades públicas son varias y cada una trabaja en un contexto particular. Ixchel Proy dice, muchas gracias por sus respuestas y pregunta, ¿tienen preparados algunos volantes informativos que uno pueda imprimir y distribuir? Yo me atrevería al calor de esta pregunta también, tal vez sugerir que se coloque en el chat la dirección electrónica del Pacto por la Educación Pública o alguna forma de contactar las personas interesadas, los desarrollos que se vayan haciendo en este Pacto por la Educación Pública. Ahí Rodrigo Conejo coloca el correo electrónico de la Mesa Nacional de Diálogo y pues ahí se pueden obtener toda esa información, materiales, etcétera, con respecto a estas iniciativas y estos procesos. Por el momento no veo más preguntas. Yo quería hacer un comentario de un carácter tal vez más general, y es que me parece que mucho de lo que se está hablando tiene que ver con un tema político, digamos, más macro. Tiene que ver con el modelo de país, de desarrollo que está en juego, ¿verdad? Y en realidad hay disputas de visiones de país, de visiones de modelos de desarrollo, de visiones de por dónde queremos que transite Costa Rica en el futuro.
quiero referirme a dos elementos. Uno es muy claro, ¿verdad? Que desde la década de 1980, desde que se impusieron o se nos impuso esto llamado consenso de Washington, estos valores que han dominado de manera hegemónica el mundo político, no solo nacional, sino mundial. Uno de los elementos que tiene este planteamiento, esta ideología, es un debilitamiento del sector público y un favorecimiento al crecimiento y desarrollo del sector privado, asumiendo de que el mercado por sí mismo va a regular las interacciones entre las personas y las instituciones y va a generar prosperidad. Bueno, yo creo que la práctica de 4 décadas ha demostrado que eso no es verdad, que no funciona y que el sector público tiene un papel fundamental que jugar en los procesos de desarrollo, en los planes estratégicos de los países, en la redistribución de la riqueza, en el aseguramiento de los derechos y oportunidades para todas las personas. Entonces, aquí hay un juego, hay una disputa aquí entre una visión que tiende a desmerecer el papel del sector público de muchas maneras y favorecer la iniciativa privada en los ámbitos educativos, de salud, etc. De manera que yo pienso que aquí hay una lucha importante de entender la importancia del sector público, de la institucionalidad pública, del Estado social de derecho, de las instituciones que a través de muchas décadas este país ha construido, a través de muchas luchas, y que son las que garantizan precisamente el bien común, ¿verdad? El bienestar de la mayoría. Eso es algo importante que está en juego y en esta lucha por la educación es muy claro. Y el otro elemento que quería destacar es también un elemento de carácter ideológico, y ya lo mencionó Josefina Pujol en su mensaje, ahora doña María Estrada, y es esa, digamos, tiene que ver con la problemática fiscal. Por un lado, tenemos un sistema tributario profundamente regresivo, ¿verdad? La reforma fiscal que se implementó es muy regresiva con la regla fiscal y hay amplios sectores o sectores más bien, no amplios, pero sí sectores poderosos de este país que históricamente se han negado a contribuir, a tributar y a apoyar de esa manera, mediante tributos justos, el desarrollo del país, un desarrollo con equidad y distribución de la riqueza. Entonces hay un problema importante en la concepción misma que tenemos de nuestro régimen tributario. Y por otro lado está, y lo mencionó ahora María Estrada, esa obsesión por el equilibrio fiscal por sí mismo, ¿verdad? Lo que en algún foro anterior mencioné, hay analistas políticos que describen este fenómeno como el austericidio, ¿verdad? Es decir, es una política fiscal eh, que, que se concibe como un objetivo en sí mismo y no y deja de ver que la política fiscal debe emplearse para el bienestar de la comunidad, para el bienestar del país, para el desarrollo de las capacidades y las potencialidades de las personas. Pues la política fiscal debe servir para mejorar la educación, para mejorar la investigación científica, para mejorar la salud pública, para mejorar la infraestructura. Y de hecho, como se ha comentado, hay corrientes de pensamiento en el ámbito económico que cuestionan esa visión dogmática de esa visión dogmática de austericidio, ¿verdad? De buscar lo fiscal por lo fiscal, sin tener en cuenta cómo esa obsesión por lo fiscal está ahogando el desarrollo social y el bienestar de nuestra sociedad y de nuestras poblaciones. Entonces, lo planteo porque yo creo que detrás de esta lucha por la educación, la lucha por la salud pública, la lucha por la soberanía alimentaria, hay también una lucha por las concepciones que tenemos de cómo se debe desarrollar el país, bajo qué paradigmas, digamos, de económicos y políticos se debe desarrollar. Y creo que este tipo de temas como el tema tributario, el tema fiscal, son temas que hay que sacar a colación en estas discusiones que estamos teniendo, porque en última instancia son temas fundamentales que deberían orientarse al bienestar general de la población, al bienestar de las mayorías, y no como está ocurriendo en este momento, a un estrangulamiento de los derechos y de las necesidades de las personas y de las comunidades. Bien, vamos a José ver. María, quisiera aportar a lo que estabas diciendo en el sentido de que justamente esa reflexión también se trató de llevar a la mesa la semana anterior y en el sentido de no solo hablar en defensa de la educación pública en todos los niveles, sino plantear muy bien qué es la educación pública y la agenda social. Es decir, esa discusión sobre el estilo de desarrollo que como país
hemos lamentablemente construido en las últimas décadas, que si bien tiene algunos éxitos que hay que reconocer, por el otro lado, ha sido un modelo que ha sido profundizador de las desigualdades, de la exclusión social, y que sin duda la educación es el vehículo principal, diría yo, para revertir en el mediano y en el largo plazo estas desigualdades. Es decir, volver a ese sistema educativo en donde la gente de clase alta y la clase media se puedan encontrar en, por ejemplo, una escuela pública. Eso no pasa en este país ya desde hace rato, y si sigue pasando en algún lugar es en las universidades públicas. ¿Y por qué sigue pasando en las universidades públicas? Que un estudiante del colegio más caro del país se encuentra con un liceo indígena. ¿Por qué pasa eso? Por la calidad de la educación que han logrado ofrecer nuestras universidades públicas, el Tecnológico, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, la UNED, son fiel testimonio de esto. Y ahí es donde, como decía la compañera María Estrada, tenemos que darle vuelta a este discurso muy en el boca a boca, porque a veces las redes sociales casi que se permiten solo para la polarización, ¿verdad? Esto es de hablarlo. El otro día mi mamá me decía, bueno, pero muy bonito lo de la marcha, pero no es que eso están ahí defendiendo los salarios de las universidades, de las rectores, decía doña María. Y ya bueno, no, aquí hay un tema más de fondo, y que ojalá que esta discusión nos permita trascender y dar un paso más allá y decir, esto no es por los salarios de los académicos, de las académicas de las universidades, esto es por el futuro de nuestro país. Y en ese sentido, esta de invitación, doña María, ¿verdad? A superar esta discusión. Aquí no estamos por el FES, olvidémonos solamente del FES, estamos por la educación pública en todos sus niveles, desde la preescolar, la primaria, la secundaria, hasta las universidades. Sí, hay que decirle a su mamá y a todas las personas, ¿verdad?, que en la universidad pública todos los estudiantes que ingresan ya están subsidiados por el Estado. Y adicional, hay un sistema de becas también para esas personas que vienen de las regiones o de los menores quintiles, pero también que si se privatiza la educación superior, solo por en el caso del TEC, solo un 10% de las personas podrían pagar lo que tendríamos que cobrarles a esas personas por el nivel de formación de los académicos a los cuales tendrían que pagarles para su formación ingenieril, la formación científica y además el acceso a todos los insumos de los laboratorios, de nuestros centros de investigación. Entonces, solo un 10% podrían ingresar al tecnológico en este caso, que es a quien represento, ¿verdad? No es un tema de salarios, es que si no se costea, o sea, ¿cuántas personas forman estos académicos a toda nuestra fuerza laboral nacional y también a quienes posicionamos de manera internacional? Entonces, no es un tema de mi salario, para que le diga también a su mamá. En el caso del TEC, solo un 10% de la población podría pagar lo que costaría ingresar al Tecnológico de Costa Rica si se privatiza. Ese es solo uno de los pequeños grandes ejemplos que les quiero traer a la mesa. Y ahora sobre el tema fiscal que don José María también mencionaba y tal vez ampliar acá. No es un tema de que el país va a dejar de tener deudas. Todos los países del mundo tienen deudas. En el caso de Costa Rica, el 78% de nuestra deuda es interna y se la debemos principalmente a entes del gobierno. Entonces, también otra cosa que hay que revisar es el porcentaje de interés que se está pagando a esa deuda, que además está haciendo es un porcentaje ruinoso por encima del 8%, cuando la tasa básica pasiva está alrededor del 4%. Entonces, ahí también hay que revisar, porque no es que tampoco nos van a cerrar las puertas a préstamos internacionales, porque todo país tiene deudas. Lo importante también es saber identificar en qué es que queremos endeudar y dónde están esas grandes prioridades del país para también atender nuestras necesidades de nuestros habitantes, ¿verdad? Entonces es importante también que sin duda, ¿verdad? Como lo decía don José María, hay que seguir en la discusión. Podríamos seguir acá por horas, yo creo, ¿verdad? Si queremos atender toda la problemática a nivel integral, pero creo que este ha sido un espacio sumamente beneficioso que nos permite poner diferentes temáticas sobre la mesa alrededor del Estado Social de Derecho y la defensa de la educación pública en todos sus niveles. Recordemos que por cada colón que se pierda, ¿verdad? Estamos perdiendo años de desarrollo del bienestar de nuestro país y tenemos en nuestras manos el hoy y el futuro de la educación pública en Costa Rica. Gracias. Tiene la palabra María Ortega. Adelante, María. Sí, trataré de ser breve porque como dice doña María, aquí seguiríamos hablando quién sabe hasta qué hora. Y sí, como dice doña María y
Y aquí mucho se ha dicho de que efectivamente estamos luchando por esos salarios, ¿verdad? Que no es así. O sea, se lo puedo asegurar a todas esas personas. Yo soy madre, saco a mis hijas adelante yo solita y estudio con una beca. Precisamente estamos luchando por nuestros hijos, por nuestro futuro, por lo que constitucionalmente Costa Rica se merece. Eso es lo que estamos luchando, porque es nuestro derecho, no podemos olvidar eso, no dejemos que eso nos quiten esa bandera de que es nuestro derecho de poder estudiar, de poder tener salud, de poder tener un hogar, de poder tener las cosas básicas para vivir. No permitamos que nos saquen eso de la cabeza con la historia de que vamos a pagar grandes salarios. Ese es un tema que realmente en este momento no nos compete. Ahorita nuestro punto central es ese. Defendamos nuestros derechos, hoy y mañana y siempre. Y no solo la educación, en los sectores que se han unido, porque realmente lo necesitamos. Entonces, hay que entender eso y no dejar que precisamente estos discursos políticos donde vienen a decir, ay, mira, vea, aquí yo les saco a ustedes esta nota de esta plata, porque cuando nos tocan el bolsillo, ¿verdad? Es cuando, mira, es que a este le pagan mucho. Y entonces todo el mundo se centra en eso. Pero no, centrémonos en lo que nos están quitando y a cuántas personas nos están quitando. En eso es lo que tenemos que centrarnos, porque eso es lo que está haciendo todos esos discursos, diciendo, mire, aquí, vean, nos están distrayendo y nos están poniendo esas cortinas de humo para que no sigamos luchando por nuestros derechos. Creo que eso es algo que al menos para mí es algo que quiero dejar muy claro, y se lo he dejado muy en claro a mis hijas y a las personas con las que he podido hablar, es eso, son nuestros derechos. De verdad no podemos permitir vivir en un país donde se han violentado nuestros derechos. Realmente yo no veo un Costa Rica así, porque realmente yo no veo un Costa Rica de esa forma, donde nos falten el respeto, donde nos traten de humillar, donde no salgamos a defendernos. Necesitamos defender nuestros derechos, por favor, no perdamos eso de vista, porque realmente eso es lo que estamos luchando y yo sé que al menos desde la Federación de Estudiantes, porque en este momento soy como representante de ellos, sé que la Federación de Estudiantes lucha porque todos son chicos de zonas alejadas, son chicos que estudian con una beca, son padres, son estudiantes, son madres, son personas que buscan salir adelante y luchan por eso, porque se defiendan los derechos de Costa Rica. Eso es lo que buscamos al 100%. Sería. Gracias. Bueno, creo que vamos llegando hacia el final de nuestro foro. Quisiera mencionar dos elementos que se colocaron en el chat. Don Rodrigo Conejo coloca ahí en la dirección de la página de Facebook de el Pacto por la Educación Pública y también la dirección electrónica, de manera que las personas interesadas en obtener más información de esta excelente iniciativa colectiva lo pueden hacer por ese medio. Y un último comentario de Rosa María Muñoz, dice, gracias por estos espacios de comunicación tan importantes para esclarecer a la opinión pública. Gracias a Surcos por facilitar su medio de comunicación para tener una información crítica, responsable y solidaria. Y a los panelistas, nuestra admiración por la claridad y conocimiento en el tema. Bueno, llegamos así al final de nuestro foro. Nuevamente agradecemos muchísimo a María Estrada, María Ortega, Rodrigo Conejo y don José Oviedo por sus excelentes participaciones, su compromiso sobre todo con esta lucha tan importante para nuestro país. En nombre de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, del Pacto por la Educación Pública y de la Alianza por una Vida Digna, les damos las gracias a nuestras panelistas, nuestro panelista y a todas las personas que han seguido con entusiasmo a través del Facebook Live de Surcos esta actividad. Les informamos también que todos estos foros, el video de estos foros van a quedar accesibles en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna, de manera que pueden ser utilizados para volver a verlos, para utilizarlos en actividades comunitarias, en instituciones, en grupos y continuar pues en esta lucha
por la educación pública, en esta lucha por la institucionalidad pública, por nuestro Estado Social de Derecho y por el bienestar general de nuestro país. De manera que muchísimas gracias y que tengan todas y todos muy buenas noches.